Padre Yahweh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, bendito Yahweh, por habernos permitido estar hoy en la Quejilá, Padre, para aprender tu bendita Torá, para que usted nos guíe a través de tu palabra, Padre. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todos juntos te damos gracias por estar poniendo tu palabra, tu Torá, en nuestros corazones, Abba. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice esta comunidad, bendice a tu pueblo Israel, Padre de los cuatro confines de la tierra, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, amén. Se pueden sentar, hermano. Shalom Ajín, shalom hermanos, que el eterno Yahweh les bendiga. Mi nombre es Carranza Jonathan, pastor de la comunidad Kedushá, y de parte de toda la comunidad queremos invitarlo a que visite www.kedushá.com. www.kedushá.com. Ayúdenos a llevar el mensaje y vuelva usted a los brazos del Elohim de Israel. Vamos a estudiar en este día y le vamos a poner así como un título, el abuso espiritual. Amén. El abuso espiritual. Bendito sea el Eterno. Vuelvo a reiterar, el abuso espiritual. Por medio de este estudio vamos a adquirir discernimiento, ¿sí? Para no ser engañados por líderes abusivos. Amén. También nos va a ayudar a los congregantes, ¿sí? Y a los pastores a tener un equilibrio para no irnos a lo extremo. Vuelvo a reiterar este punto. También este tema nos va a ayudar a los congregantes y a los pastores también, amén, a tener un equilibrio, amén, a tener un equilibrio para no irnos a lo extremo, amén, a lo extremo, ¿sí? Por medio de este estudio, entonces, queremos ayudar a discernir a las almas que están bajo el engaño y manipulación de este tipo de personas, ¿sí? Ahora, no es un estudio de contienda, sino que tiene el propósito de adquirir el discernimiento necesario para no ser engañados. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach nos habló de ello también, y ello está en la Torá, está en la instrucción. Ahora, ¿qué es el abuso espiritual? Amén, entre signos de pregunta. ¿Qué es el abuso espiritual? ¿Qué es el abuso espiritual? Entre signo de pregunta, ¿sí? El abuso espiritual ocurre, dos puntos. El abuso espiritual ocurre cuando una persona que tiene un puesto de liderazgo, vuelvo a reiterar, cuando una persona que tiene un puesto de liderazgo dentro de una iglesia, vamos a hablar así tal cual, de una iglesia o una comunidad, abusa de su autoridad. Amén. Vuelvo a reiterar, el abuso espiritual ocurre cuando una persona que tiene un puesto de liderazgo dentro de una iglesia o comunidad, amén, abusa de su autoridad, ¿sí? Entonces, cuando maltrata a una persona, también, vuelvo a reiterar, el abuso espiritual ocurre cuando maltrata, ¿sí?, a una persona el nombre del Eterno, hermano. ¿Sí? No se hace eso, no se usa el nombre del Eterno para maltratar a una persona, no se usa el nombre del Eterno para despreciar a una persona. El nombre del Eterno, como bien lo leemos en la Escritura, hermano, es 3 veces apartado, no para andar difamando, no para andar usándolo para despreciar, etcétera, etcétera, o abusando, amén, de las almas. Entonces, vuelvo a reiterar, el abuso espiritual ocurre cuando maltrata a una persona en el nombre del Eterno, el nombre de su organización, ¿sí? También el nombre de su organización, o porque según su criterio, esa persona está errando en algún punto. Amén. Vuelvo a reiterar, cuando maltrata a una persona el nombre del Eterno, el nombre de su organización, o porque según su criterio, esa persona está errando en algún punto. Amén. Según su criterio. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. De acuerdo a la verdadera autoridad dada por el Eterno, vuelvo a reiterar, de acuerdo a la verdadera autoridad dada por el Eterno, estas acciones están totalmente en contra de lo que el Eterno realmente manda. Amén. En la Torá encontramos, hermano, el ejemplo de Moshe como un líder del pueblo de Israel
que dio un verdadero ejemplo de ¿qué? De autoridad. Y ahora lo vamos a estudiar. Amén. Moshe intercedió en todo momento, ya lo hemos estado estudiando. Amén. Moshe intercedió en todo momento por el pueblo, a pesar de que Israel fue ¿qué? Duro de servir. Pero Moshe intercedió. Aunque Israel fue duro de servir, hermano, Moshe, amén, Moshe intercedía por el pueblo, hermano. Amén. Vamos a leer Shemot, vamos a comenzar a leer Shemot, capítulo 32, vamos a Éxodo. Y hoy muchos se quieren igualar a Moshe. Shemot, capítulo 32, verso 9. Shemot, Éxodo, capítulo 32, verso 9 al 11. Amén. Dice así la palabra del Eterno en Shemot, en Éxodo, capítulo 32, verso 9 al 11. Lo voy a leer. Dijo más Yahweh a Moshe: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo que de dura cerviz, amén. Ahora pues, déjame que se encienda, está hablando el Todopoderoso, mira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Verso 11, entonces Moshe oró en presencia de Yahweh, ahí lo estamos viendo, hermano, en el verso 11, entonces Moshe oró en presencia de Yahweh su Elohim, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Amén. Entonces Moshe estamos viendo que intercede por el pueblo en diversas ocasiones, ¿sí? En lugar de condenar al pueblo, Moshe, por su amor buscó por sobre todo una solución al problema en el lugar de desear lo peor. Amén. Eso es lo que tiene que hacer cada líder. Eso es lo que tiene que hacer cada pastor. Buscar la solución para restaurar, hermano, para que todo sea restaurado. Amén. Entonces vuelvo a reiterar este punto. Moshe, sí, prefirió ser castigado junto con el pueblo. Sí, Moshe prefirió ser castigado junto con el pueblo que había pecado antes de que Israel pereciera, hermano. Amén. Entonces, en el lugar de condenar al pueblo, Moshe por su amor buscó por sobre todo una solución al problema en lugar de desear lo peor. Vamos a seguir leyendo ahí en Shemot capítulo 32, en el verso 31 al 32. Shemot capítulo 32, verso 31 al 32. Dice así la palabra del Eterno. Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 31 al 32. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran ¿qué? Pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora, amén, ahí lo estamos viendo, que perdones ahora su pecado, dice. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ahí estamos viendo cómo intercede un verdadero líder. Amén. Bendito sea el Eterno, cómo intercede por el pueblo, hermano. En vez de estar condenando, está intercediendo. Amén. Por el pueblo. ¿Para qué? Para que todos vuelvan al Teshuvá, para que se vuelva al arrepentimiento. Amén. Bendito sea el Eterno. Vuelvo a reiterar. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora, dice Moshe, de tu libro que has escrito. Entonces, el verdadero pastor, amén, y el líder de Israel, el verdadero pastor y el líder de Israel, quien es Yahshua, hermano, dio su vida por el pueblo. Amén. Bendito sea el Eterno. Vuelvo a reiterar, el verdadero pastor y líder de Israel, quien es Yahshua HaMashiach, amén, dio su vida, hermano, dio su vida, tenemos que entenderlo, por el pueblo, por su pueblo, amén. Vamos a leer Juan capítulo 10, verso 11. Vamos a leer en Juan capítulo 10, verso 11. Juan capítulo 10, bendito sea el Eterno. Juan capítulo 10, verso 11.
Amén. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Eterno en Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces Yahshua vino para salvar a las ovejas perdidas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pero el ladrón vino para destruir. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 10, verso 9 al 10. Ahí en Juan, donde estábamos, en el capítulo 10, vamos al verso 9 al 10. Dice así la palabra del Eterno: yo soy la puerta, bendito sea su nombre. El que por mí entrare será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pasto, el milenio. ¿Sí? Verso 10. El ladrón no vino sino para hurtar, ahí lo estamos viendo, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces un líder que destruya las ovejas está liderado por el enemigo, porque esos son atributos del enemigo, hermano. Un líder que está dispersando al rebaño, un líder que está destruyendo a las ovejas, un líder que está maltratando a las ovejas, un líder que está abusando de las ovejas, no tiene más que los atributos de Hasatán. Amén. No tiene más que los atributos del enemigo, hermano. A eso hay que entenderlo. Por eso venimos estudiando los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para poder entender este tema. Si no hubiésemos estudiado, si el Eterno no nos hubiese guiado a estudiar los frutos del Ruach HaKodesh, tal vez este tema no lo hubiésemos entendido. Amén. Por eso aquellas personas que nos estén viendo, estudie con nosotros los frutos del Ruach HaKodesh que están en nuestro sitio web. Amén. Vuelvo a reiterar entonces: yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallarás pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ahora, un líder que daña a las ovejas no tiene ningún interés, hermano, en su bienestar, sino que las abandona. Amén. Vuelvo a reiterar: un líder que daña a las ovejas no tiene ningún interés en su bienestar, sino que las abandona. Vamos a leer Juan, ahí en el capítulo 10. Juan, capítulo 10, verso 12 al 13. Amén. Juan, capítulo 10, verso 12 al 13. Dice así la palabra del Eterno: mas el asalariado, sí, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Ahí lo estamos viendo. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Entonces, cuando se deja al rebaño sin guía, se le está encaminando a que se desvíen, a que retrocedan. Amén. Si no hay guía, sabemos que el que nos guía es Yahshua HaMashiach, pero si no hay una guía, entonces estamos dejando que la persona retroceda. Hermano, amén. Bendito sea el Eterno. Ahora encontramos una advertencia contra los pastores que dispersan el rebaño de Mashiach, y hoy lo estamos viendo en estos tiempos, y vamos a ir a Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías, capítulo 23, verso 1 al 2. Jeremías, capítulo 23, verso 1 al 2. Amén. Jeremías, capítulo 23, verso 1 al 2. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Eterno en Jeremías, capítulo 23, verso 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Amén. Dice Yahweh: por tanto, así dicho Yahweh, el Elohim de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no les habéis cuidado, dice, hermano, y no le habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Amén. Entonces, el abuso espiritual consiste en usar la autoridad de manera excesiva. Vuelvo a reiterar: el abuso espiritual consiste en usar la autoridad de manera excesiva, de manera indebida y de manera injusta. Amén.
El abuso espiritual lleva a la destrucción en la vida de una persona, ya sea de manera psicológica, ¿sí? Ya sea de manera psicológica o física, por medio de la división de familia y amistades del afectado. Hermano, vuelvo a reiterar, el abuso espiritual lleva a la destrucción en la vida de una persona, ya sea de manera psicológica o física, por medio de la división de la familia y amistades, ¿sí?, del afectado. Ahora, un líder que perjudica la reputación, ¿sí?, de una persona, también está cometiendo abuso espiritual. Amén. Vuelvo a reiterar, un líder que perjudica la reputación de una persona, también está cometiendo un abuso espiritual, hermano. Es un atentado contra la persona, ¿sí? Un verdadero líder espiritual no abusa de su puesto para vengarse de una persona, hermano. Vuelvo a reiterar, recordemos Moshe, cómo él intercedía. El pueblo es duro de servir, amén, todos nos incluimos, pero Moshe intercedía por el pueblo, no los condenó, etcétera, etcétera, sino que quería que hagan teshuvá, que el Eterno tenga rajen, que perdonara a su pueblo. Amén, bendito sea el Eterno. Entonces vuelvo a reiterar, un verdadero líder espiritual no abusa de su puesto para vengarse de una persona, amén. Un verdadero líder espiritual busca hasta la última posibilidad para que un alma se restaure o se arrepienta del pecado o error. Amén. Pero siempre va a buscar esa posibilidad, siempre. ¿Por qué? Porque el alma sigue con vida. Amén. Está bien, las almas tienen libre albedrío, hermano, pero un líder siempre va a buscar, ¿sí?, como hablamos, siempre va a buscar hasta la última posibilidad para que un alma se restaure. Amén. Bendito sea el Eterno. Un verdadero líder espiritual busca restaurar y edificar a las almas, no busca destruir, y esto es la clave, este verso. Vamos a 2 de Corintios y ahora vamos a entender este tema aún mejor. 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, bendito sea el Eterno. 2 de Corintios capítulo 13, verso 10. Vuelvo a reiterar, un verdadero líder espiritual busca restaurar y edificar a las almas, no busca destruir. Nunca, hermano, nunca. Amén. Un verdadero creyente va a buscar destruir algo o a alguien. Eso lo tenemos que entender. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 10. Y ahora lo vamos a entender a este tema aún mejor. Dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar, es lo mismo que diría para no abusar, amén, de severidad cuando esté presente conforme, y acá está la autoridad que el Eterno nos da a cada quien, amén, dice, conforme a la autoridad que el Adón me ha dado para edificación y no para destrucción, amén. Bendito sea el Eterno, lo vuelvo a reiterar. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Adón me ha dado para edificación. Recordemos siempre que hemos estado hablando que una quejilá, amén, está puesta para edificar, amén, no para entrometerse en lo ajeno, sino para edificar, para que el alma se edifique, para venir a practicar las mitzvot, para venir a practicar los mandamientos, para que seamos una familia, para que estemos en unidad, etcétera, etcétera. Y no para destrucción. Amén. Bendito sea el Eterno. Ahora, Shaul entendía perfectamente que su puesto era para edificar a las almas, hermano. Y eso debemos entender cada pastor a nivel general, que estamos puestos para edificar, no para condenar y no para juzgar, sino para edificar a las almas. Amén. Bendito sea el Eterno, no estamos para destruirlas, a las almas. No estamos para destruir, hermano, sino vuelvo a reiterar, para edificar. Ahora, una persona que tiene un liderazgo está puesta entonces para ayudar, eso ya lo habíamos estudiado, amén. Una persona que tiene un liderazgo está puesta para ayudar, ¿sí?, a las almas a crecer y para edificarlas en la palabra del Eterno. Amén.
Bendito sea el Eterno. Un verdadero líder espiritual no divide congregaciones, hermano, familia o amistades. Recordemos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, verso 10. Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, hermano, el mismo Shaul, ¿sí? Conforme a la autoridad que el Adón me ha dado para edificación. ¿Sí? Esa es la autoridad que nos da a cada uno de nosotros, hermano. No solamente al pastor, sino a un congregante, ¿sí? Para edificar. Amén, para edificar y no para destrucción. El abuso espiritual consiste en obligar a las personas a seguir ciegamente a un líder X. Vuelvo a reiterar, el abuso espiritual consiste en obligar, amén, en obligar a las personas a seguir ciegamente a un líder X. ¿Cuántas personas hay que te quieren imponer? Escucha esto, escucha esto, escucha esto. Eso no es Torah, hermano. Amén. Bendito sea el Eterno. Una persona entonces que está bajo abuso espiritual recibe maltrato verbal y a veces físico. Vuelvo a reiterar, una persona que está bajo abuso espiritual recibe maltrato verbal, amén, y a veces físico. Es impresionante, hermano, cómo dentro de las mismas comunidades, ¿sí?, que se dicen seguir al Mesías, están haciendo bullying al mismo congregante, hermano. ¿Sí? Hacen bullying a la persona, ¿sí? Sabemos que el bullying se ve mucho en los colegios, se ve mucho en los trabajos, hasta a veces se puede ver en un hogar, pero en una quejilá, donde se hablen las cosas del Eterno, donde se hable de la Torá, de la instrucción, y que esté pasando bullying, hermano, amén, que un grupo venga y esté abusando contra una persona de esa manera, del bullying, hermano, ¿sí? Ahora, una persona que está bajo abuso espiritual es manipulada psicológicamente. Amén. Vuelvo a reiterar, una persona que está bajo abuso espiritual es manipulada psicológicamente. Una persona que está bajo abuso espiritual está en un estado de obediencia incuestionable a la autoridad. Vuelvo a reiterar este punto. Una persona que está bajo abuso espiritual está en un estado de obediencia, entre comillas, incuestionable a la autoridad. Es decir, no se le puede preguntar nada a la autoridad, por así decirlo. La autoridad dijo sí y es así. Y el que le pregunta, lo expulsan o lo echan, no se le puede decir nada, hermano. Amén. Vuelvo a reiterar entonces, una persona que está bajo abuso espiritual está en un estado de obediencia incuestionable a la autoridad. ¿Sí? Un líder religioso que abusa espiritualmente de las almas tiene las siguientes características. Un líder religioso que abusa espiritualmente de las almas tiene las siguientes características. Amén. Emplea el abuso psicológico por medio del maltrato verbal o emocional. Vuelvo a reiterar, emplea el abuso psicológico por medio del maltrato verbal o emocional, hermano. Por medio de sus palabras, este abusador logra tener atadas a las personas. Amén. Por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice a las almas? Eres un inútil, no sirves para nada. Amén. Eres un inútil, no sirves para nada, entre muchas expresiones, hermano. Sí, entonces vuelvo a reiterar este punto. Emplea el abuso psicológico por medio del maltrato verbal o emocional, ¿sí? Por medio de sus palabras, este abusador logra tener atada a las personas, como ya decíamos. Entonces le dice a las almas, eres un inútil, no sirves para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Vuelvo a reiterar entonces, un líder religioso que abusa espiritualmente de las almas tiene las siguientes características. Hace quedar en ridículo a una persona. Hace quedar en ridículo, hermano, a una persona en la congregación
o a través de los medios de comunicación como Facebook o en conferencias en vivo, hermano. Yahshua cuando vino no hizo nada de eso. Nada de eso hizo Yahshua HaMashiach. Aunque no haya tecnología en ese tiempo, pero no hizo nada de eso. Amén. Él no vino a dar ejemplo de la Escritura, de la Torá, porque Él es la Torá viva. Amén. Él es la Torá viviente, hermano. Ya vamos a ir entendiendo aún más. Ahora, humilla, daña y menosprecian la dignidad de una persona utilizando palabras que hieren los sentimientos. Amén. Vuelvo a reiterar. Humilla, daña y menosprecian, ¿sí?, la dignidad de una persona utilizando palabras que hieren los sentimientos. Esto se ve en todos los ámbitos, ya sea cristiano, en el mesianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque traen todo eso, toda esa basura, porque todo esto es basura, hermano, lo traen a las raíces, hermano. Y eso no debería ser así. Amén. Bendito sea el Eterno. Ahora, para que el abusador proteja su imagen, ¿sí? Para que el abusador proteja su imagen, expone la vida de la persona como si fuera un gran pecador, hermano, para dañar su reputación. Lo voy a volver a reiterar. Para que el abusador, ¿sí?, el que está abusando, proteja su imagen, amén, proteja su imagen, expone la vida de la persona, hermano, como si fuera un gran pecador para dañar su reputación. Amén. Ahora, la persona que abusa, hermano, intimida a las personas para que no salgan de su autoridad, ¿sí? Intimida a las personas, ¿sí?, a las almas que tiene ahí a su cargo. Sabemos que las almas son del Eterno, hermano, ya lo hemos estudiado. Entonces, intimida a las personas para que no salgan de su autoridad y no le cuestionen. Amén. Recordemos que cada pastor está estamos para enseñar, para edificar, hermano, etcétera, etcétera. Amén. Bendito sea el Eterno, eso lo tenemos que entender, ¿sí? Ahora, no respeta las decisiones de cada congregante, un líder, etcétera, etcétera, que abusa, no respeta las decisiones de cada congregante, no las respeta, ¿sí? Ya habíamos hablado de eso en el estudio de la Jabá. Hay almas, personas que se entrometen en lo que no deben, hermano, eso lo habíamos hablado en el chisme también. Amén. Hace acusaciones falsas y critica la vida personal de cada persona, ¿sí? Hace acusaciones falsas y critica la vida personal de cada persona, hermano. Este líder X utiliza expresiones, ¿sí?, como es un rebelde, amén, tiene demonios. Anoten para aprender a discernir, hermano. Vuelvo a reiterar, utiliza expresiones, es un rebelde, amén, tiene demonios, es un Jezabel, no se sujeta a la autoridad, amén, no se sujeta a la autoridad, no tiene fe, no tiene muná, es un apóstata. Amén, es un apóstata. Entonces, como una excusa ante su falta de pruebas, ¿sí? Porque no tienen pruebas, hermano. Entonces, como una excusa, estos abusadores, como una excusa ante su falta de prueba, o cuando no tienen motivos para desechar a una persona, entonces, lo único que saben decir es un rebelde, tienen demonio, es un Jezabel, ¿sí? No se sujeta a la autoridad, no tiene fe, es un apóstata. ¿Por qué dicen eso? Porque no tienen prueba. No hay pruebas. Amén. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? Bendito sea el Eterno. Ahora, crea división y separación entre familiares. Crea división y separación entre familiares, amigos. Amén. Por no ser parte de su congregación o porque ya no forman parte de ella.
Recordemos, somos un pueblo, hermano, pueblo de Israel, y ese pueblo está esparcido desde los 4 confines de la tierra. Y tenemos a unos hermanos, casa de Judá, que tenemos que estar orando y bendiciéndolos. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces, vuelvo a reiterar, crea división y separación entre familiares y amigos por no ser parte de una congregación o porque ya no forman parte de ella. Exige la devoción a su ministerio. Vuelvo a reiterar, esta persona abusadora exige la devoción, ¿sí? Exige, hermano, exige la devoción a su ministerio a un punto de no permitir la relación con otro ministerio porque si no son expulsados de su congregación. Amén. Vuelvo a reiterar, exige la devoción a su ministerio a un punto de no permitir la relación con otros ministerios, porque si no son expulsados de su congregación. ¿Sí? Hay grupos que dicen, nosotros no somos los únicos y los mejores. Amén. Dicen así. Entonces, hazle una pregunta a usted que nos está viendo, hágale esa pregunta a una de esas personas que le dicen eso y dígale, bueno, si ustedes no son los únicos y los mejores, dígame de otro moré, dígame de otro maestro para aprender. No le van a saber decir nada. ¿Por qué? Porque ellos sí se creen los únicos y los mejores. Amén. Experimenten eso. No van a saber qué decirle. No hay otro maestro, no hay otro grupo, no. Eso es una manipulación, hermano. ¿Para qué? Para crear humildad. Lo tenemos que entender. Hagan ustedes, ¿sí? Experimenten ello. Háblenle a una persona, hermano, y díganle, bueno, si ustedes se creen los únicos y los mejores, díganme de algún maestro para aprender Torah, porque tengo sed de aprender, etcétera, 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 etcétera. No le van a saber qué contestar. No le van a saber qué contestar, hermano. ¿Por qué? Porque se creen los únicos y los mejores. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces vuelvo a reiterar. Exige la devoción a su ministerio a un punto de no permitir la relación con otro ministerio porque si no son expulsados, ¿sí? Con las obras que hacen, hermano, se está viendo a la vista. Se ve a la vista, hermano. ¿Sí? Sus obras se ven a la vista, hermano. Aunque pongan cara de super kadosh, se ven a la vista, hermano. Testimonios, multitudes, hermano. Amén. Que cuentan su experiencia. Ahora, atemoriza las almas diciéndole que si se salen de su cobertura, viene el juicio sobre su vida. Amén. Juicio va a venir si nos salimos de Yahshua, hermano. Ya lo hemos aprendido. Amén. Bendito sea el Eterno. Ya lo hemos ministrado. Hay 2 caminos. Un camino nos lleva a Yahshua. Amén. Bendito sea el Eterno. El otro camino no. Amén. Entonces vuelvo a reiterar. Atemoriza el abusador, atemoriza las almas, diciéndoles que si se salen de su cobertura, viene el juicio sobre su vida, hermano. Pone reglas excesivas, ¿sí? Pone reglas excesivas que lleven a la extrema santidad, y esto ya lo habíamos estudiado, no sé si recuerdan, en la hipocresía de los fariseos. Ahora vamos a recordar, vuelvo a reiterar entonces, pone reglas excesivas que lleven a la extrema santidad, entre comillas, hermano, a la extrema santidad, entre comillas. Sí, entonces vamos a recordar que los fariseos hicieron una serie de normas para ser recto delante del Eterno. Amén, los fariseos. ¿Sí? Ahora, el problema de esto es que se fueron a un extremo de religiosidad que tenían miedo de ¿qué? Ya lo habíamos estudiado, de contaminarse. Vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Bendito sea el Eterno. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Amén. Dice así la palabra del Eterno en Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando, ahí lo estamos viendo, la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia,
¿sí? No se han sujetado a la justicia de Elohim. Amén. Vuelvo a reiterar, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Tenemos que entender que nosotros no debemos crear nada. ¿Por qué? Porque la justicia que es la Torah es perfecta. ¿Por qué vamos a andar creando? ¿Sí? Si nosotros estamos, no sé si me entiendo, si nosotros queremos crear otras normas, hermano, estamos diciendo que la Torah no es perfecta. Amén. ¿Se entiende? Si yo quiero crear otras normas, estamos diciendo que la Torah no es perfecta. Y esto es lo que pasaba con los grupos, amén, o en este caso de los fariseos en ese tiempo, y hoy está pasando lo mismo. Crean sus propias reglas, ¿para qué? Para guardar la extrema santidad, para no contaminarse, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos viendo la consecuencia de todo ello. Amén. Estamos viendo la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El aborrecimiento al prójimo, hermano. Y un mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Y es igual, ¿sí? Y es igual a amar al Eterno, hermano. Es semejante, ¿sí? Bendito sea el Eterno, ya lo habíamos estudiado. Entonces se está transgrediendo, se está diciendo que la Torah no es perfecta. Amén. Y nosotros hemos leído en el Salmos capítulo 19 que la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, etcétera, etcétera. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces la justicia del Eterno sabemos muy bien que es cumplir los mandamientos. Amén. El Eterno dejó sus instrucciones perfectas. Amén. El Eterno dejó sus instrucciones perfectas para saber qué le agrada, ¿sí? Para saber qué le agrada. Amén. O sea, si nosotros vamos y leemos la Torah, guarda el Shabbat. Entonces sabemos que al Eterno le agrada que guardemos el Shabbat. Amén. Y así con cada mitzvah. Bendito sea el Eterno. Ahora, cuando nos dice que se procuró establecer la justicia propia, se refiere a cada interpretación que lleva a extraviarnos, ¿sí?, de lo que realmente el Eterno nos manda, hermano. Vuelvo a reiterar, por eso estas personas hacen sus normas, ¿sí?, pensando que la Torah no es perfecta. ¿Sí? Entonces ellos son perfectos y sus normas son perfectas, entre comillas. No, la Torah es perfecta. Amén. La Torah de Yahweh es perfecta. Ahora, un líder que abusa espiritualmente es una persona orgullosa, hermano, que mete miedo a las almas. Vuelvo a reiterar, Yahshua no vino a meter miedo, hermano. Amén. Yahshua no vino a meter miedo. Un líder que abusa espiritualmente es una persona orgullosa que mete miedo a las almas si no le obedecen o hacen lo que él cree correcto. Amén. Un líder que abusa espiritualmente va a demandar todo el tiempo le va a estar diciendo a esa alma, ¿sí?, sobre la lealtad a su persona y a su ministerio, hermano. Sin permitir la relación con otro ministerio que predican la misma palabra. Amén. Cada uno de nosotros sabemos, bendito sea el Eterno, que tenemos que ser fieles. Pero una cosa es estar reclamándole todo el tiempo a esa alma para que no se vaya. Amén. Una cosa es estar demandándole todo el tiempo. Cada uno de nosotros ya tenemos libre albedrío y ya sabemos qué camino escogemos. Amén. Bendito sea el Eterno, ya sabemos qué camino escoger. Y estamos acá, siempre lo hemos dicho, ¿por qué? Porque queremos la Torah, queremos la instrucción, queremos de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces vuelvo a reiterar este punto, hermano. Un líder que abusa espiritualmente es una persona orgullosa que mete miedo a las almas y si no le obedecen, amén, si no le obedecen o hacen lo que él cree correcto. Un líder que abusa espiritualmente demanda la lealtad a su persona y a su ministerio sin permitir la relación con otro ministerio que predican la misma palabra. Ahora, un líder espiritual que se abusa espiritualmente de las almas, ¿sí?, hace de sí mismo una gran imagen espiritual. Vuelvo a reiterar esto, un líder espiritual que se abusa espiritualmente de las almas, hace de sí mismo una gran imagen espiritual, ¿sí? Con frases como, yo desde niño fui un santo, amén, es uno de los tantos ejemplos, yo nunca cometo pecado, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice todo eso? Para que lo idolatren. Amén.
para que lo idolatren. Por eso el punto este dice, un líder espiritual que se abusa espiritualmente de las almas hace de sí mismo una gran imagen espiritual. Amén, entre comillas todo, hermano. Ahora, un líder que abusa espiritualmente de las almas demanda obediencia a su ministerio diciendo, como conociste, entre comillas, la verdad, por este ministerio tienes que ser fiel a mí y a este ministerio. Hermano, ¿por quién conocimos la Torah nosotros? Por Yahshua. Amén. Por Yahweh conocimos la Torah. Recordemos que si Él ha puesto instrumento, amén. Pero no es para que esa persona ya sea posesiva de las almas. Siempre ya lo hemos ministrado a eso. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces vuelvo a reiterar, un líder que abusa espiritualmente de las almas demanda obediencia a su ministerio diciendo, como conociste la verdad por este ministerio, tienes que ser fiel a mí y a este ministerio. Amén. Una cosa, obviamente, es ser fiel al ministerio, a lo que nos dio el Eterno, pero otra cosa es demandar y estar ahí arriba de la persona, como que si la persona, no sé, fuera un animal, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Las actitudes, la maldad que hay en el corazón, hermano. Amén. Ahora, un líder que abusa espiritualmente de las almas se cree infalible, ¿sí? Vuelvo a reiterar, un líder que abusa espiritualmente de las almas se cree infalible. ¿Qué significa esto? Que no se equivocan. Amén. No se puede equivocar ese líder. Pero no somos perfectos. Por eso el Cohen tenía que hacer sacrificios antes de entrar al lugar. Kadosh Kadoshin. El Cohen, hermano. Eso ya lo habíamos estudiado en las porciones de la Torá. Amén. Entonces vuelvo a reiterar, un líder que abusa espiritualmente de las almas se cree infalible. ¿Sí? Infalible significa que no se puede equivocar. Amén. Que no se equivocan. ¿Sí? Un líder que abusa espiritualmente de las almas pone al Eterno de por medio para que sigan atados a Él y usa frases como el Eterno me reveló, amén, el Eterno me dio esta revelación. ¿Sí? Todo el tiempo está diciendo tuve una visión de esto o tuve una visión de lo otro, cosas extrañas, hermano. O quieren profetizar el fin del mundo, amén, y no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces vuelvo a reiterar, un líder que abusa espiritualmente de las almas pone al Eterno de por medio, ¿sí? Para que sigan atados a Él y usa frases como el Eterno me reveló, el Eterno me dio esta revelación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer Jeremías, vamos a ir a la Torá, vamos a ir a Jeremías, capítulo 14, bendito sea el Eterno, vamos a leer en Jeremías, lo que estamos estudiando hoy, hermano, pasa en el ámbito cristiano y eso lo están trayendo al mesianismo. Amén. Bendito sea el Eterno. Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14, verso 14. Jeremías capítulo 14, verso 14. Amén. Dice así la palabra del Eterno. Me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dice, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Amén. Bendito sea el Eterno, lo vuelvo a reiterar. Me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Amén. Ahora, por causa de la idolatría y del condenar y del juzgar, muchos líderes caen en este pecado del abuso espiritual, hermano. Recordemos cómo debemos de hablar, amén, cómo debemos de restaurar. Y ahora lo vamos a volver a leer en Gálatas capítulo 6, verso 1, para aquellas personas que nos están viendo, estudie los frutos de Ruach HaKodesh, síganos, estudie con nosotros los frutos del Ruach HaKodesh para entender aún más. Amén, vuelvo a reiterar. Entonces, por causa de la idolatría, del condenar, hermano, y del juzgar, muchos líderes caen en este pecado del abuso espiritual. Amén, el abuso espiritual. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, verso 1.
Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Amén. Dice así la palabra del Eterno. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hermano, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, dice, hermano, amén, no sea que tú también seas tentado. Esto lo habíamos estudiado entonces en el estudio de la mansedumbre, amén, para aquellas personas. Vuelvo a recalcarle que estudien sí los frutos del Ruach HaKodesh para crecer aún más en sus almas. Ahora, la excusa que muchos exponen para abusar espiritualmente, ¿sí?, de las almas es: no toques a los ungidos. Amén. Y ahora vamos a entender, y esto lo habíamos estudiado en un estudio, que todos somos ungidos, hermano. Todos estamos llevando la palabra. Amén. La Torá, la instrucción. Bendito sea el Eterno. Entonces vuelvo a reiterar, la excusa que muchos ponen para abusar espiritualmente de las almas es: no toques a los ungidos. No toques a los ungidos. Este texto es muy manipulado para hacerse intocables, hermano. Amén. Entonces, hoy en día todos estamos ungidos por el Eterno. ¿A través de su qué? De su Ruach HaKodesh. Amén. Vamos camino hacia Shavuot y el Eterno va a derramar, porque es el Eterno el que derrama. Amén. De su bendito Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, no solo un roe es el ungido, eso ya lo habíamos hablado. Todos los hermanos que están llevando la palabra del Eterno están ungidos con el Ruach HaKodesh, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21. Vamos para allá. Segunda de Corintios, vamos a leer en Segunda de Corintios, hermano, capítulo 1, verso 21. Segunda de Corintios, amén, capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra del Eterno. En Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21. Y el que nos confirma con vosotros el Mashiach, y el que nos ungió, ahí está hablando, amén. No dice acá el que me ungió, dice el que nos ungió, amén. Es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Ruach en nuestros corazones, amén. Bendito sea el Eterno. Entonces vuelvo a reiterar, hoy en día todos estamos ungidos por el Eterno, ¿a través de qué? De su bendito Ruach HaKodesh, hermano, amén. Cuando el Eterno dice entonces: no toquéis a mis ungidos, no solo se refiere al roe, se refiere a todos los hermanos. Amén. Es por eso que cuando uno le hace daño a un hermano, se está metiendo en problemas con el Eterno. ¿Sí? Ustedes pueden volver a estudiar el estudio La Roca de nuestra salvación. Amén. La Roca de nuestra salvación. Vamos a reiterar y vamos terminando entonces. Vamos a 2 de Corintios capítulo 13, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 13. Bendito sea el Eterno. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 10. Amén. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 10. Dice así la palabra del Eterno. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme, amén, a la autoridad que el Adón me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén. Bendito sea el Eterno. Vamos a ponernos de pie. Que el Eterno, por medio de este estudio, bendito sea su nombre, levante a aquellas personas que están caídas, hermano, que están en un estado de depresión, tienen los brazos caídos, que el Eterno les dé fuerza, ánimo para seguir adelante en los caminos
de la Torá, en los caminos de Yahshua. Amén. Vamos a hacer una oración. Abacadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá por habernos permitido, Padre, estudiar en este día de Shabbat, Padre. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te pedimos por esas almas que están dañadas, Abba. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, restáuralas, Padre, porque tú eres el pastor, Padre. Tú eres nuestro líder, Abba. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Padre, bendice a esas almas. Dales fuerza, dales ánimo para que sigan adelante en tu bendito nombre, Padre. Nosotros desde acá, Padre, intercedemos por todas esas almas a nivel general. Intercedemos por el pueblo de Israel, Padre. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Cada uno de nosotros te damos gracias por estar poniendo tu Torá en nuestros corazones. En el nombre grande de Yahshua, amén. Exaltemos el nombre del Eterno.